¿Qué tal, hermano? Buenos días, ¿cómo les va? Espero que el Señor les siga bendiciendo y guardando de todo mal. No solamente de este virus, sino de todo lo que nos rodea, como dice la palabra, tiempos peligrosos. Y espero que el Señor nos guarde, y si nos sucede algo, Dios está para guardarnos y cuidarnos. Y todo lo que nos sucede es por voluntad de Dios. Y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. En los años que tengo de convertido al Señor, he visto mucha gente acercarse a Dios buscando sanidad. Miles de personas se han acercado a campañas como Carlos Anacondia y otro tipo de campañas, y aún en las iglesias se han acercado mucha gente por una sanidad física. Pero también he notado que durante estos años no todos se acercan a Dios, pero quieren ser sanados, sino que quieren de alguna manera encontrarse con Dios, pero no ser sanados. Parece algo ilógico, pero quizás puedo llegar a pensar de que es por llamar la atención o por la comodidad en que está, porque alguien le hace el trabajo o la tarea o los atienden, quizás porque no quiere ser sano y tener la responsabilidad que lleva la vida de trabajar, de llevar una familia adelante y de ser responsable. Hace muchos años una persona se me acercó y me contaba una situación de enfermedad física que tenía, así que cuando terminó de hablar le dije, bueno, ¿qué te parece si vamos a orar y si Dios quiere va a hacer un milagro en tu vida? No, me dijo, yo te estoy contando, pero no quiero que oremos, dice, porque si Dios me sana, dice, yo ¿cómo cobro el seguro? ¿Cómo voy a cobrar esto? Y ahí hay un episodio donde uno busca una economía de acuerdo a la enfermedad que tiene. Y esto tiene que ver con el título del mensaje de hoy, que Jesús se acerca a un hombre y le hace una pregunta que trasciende en el hombre, que llega hasta lo profundo y que pareciera que es una pregunta absurda de alguien que está enfermo, pero Jesús le pregunta, como dice en Juan capítulo 5 o 6, ¿quieres ser sano? Y vamos a leer el capítulo de Juan, donde comienza en el capítulo 5, del 1 al 4, donde dice así: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Aquí nos encontramos nosotros que había un grupo de gente, una gran multitud de gente que estaba enferma, que acudía a ese lugar en búsqueda de una sanidad. En el versículo 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y aquí el pasaje, el evangelista Juan escribe este pasaje inspirado por el Espíritu Santo, y notamos algo que la gente se acerca buscando sanidad, y muchas veces busca la sanidad donde sea y como sea y de la manera que sea, porque en la desesperación de querer ser sano se emprenden en búsqueda quizás de creencia, porque aquí la palabra habla, no dice que el ángel era de Dios, y aparentemente por los estudios era una creencia popular, como hay tantas. Me acuerdo en el año 1991, en México, un hombre llamado Jesús Chain, que tenía un campo, hizo una perforación y sacó agua, y contaba él, así comienza la historia, que lo bañó al perro que tenía, que estaba sarnoso, que tenía sarna, y al otro día el perro se sanó y le dio de tomar agua a unas vacas que tenía y se sanaron.
Y así comenzó a correr como pólvora en todos lados y llegó acá a Buenos Aires. Y se llamaba el agua milagrosa de Tlacote. Y mucha gente de acá en todo el mundo dijo, hay un agua sanadora en México. Y bueno, la gente acá, como no todos podían viajar a México, varios se juntaban enfermos y le pagaban a uno que pudiera ir allá y traer agua de ese lugar para tomar y ser sanos, enfermos de cáncer, de SIDA, de muchas enfermedades. Y llegando acá a Buenos Aires, bueno, en el aeropuerto frenaron la entrada de unos cuantos miles de litros de agua que traían de México, que estaba contaminada, era un agua dulce con mucha contaminación, y en ese tiempo se frenó la entrada del agua, pero en ese tiempo el presidente en turno mandó la orden que le dieran el agua a la gente por fe, que la gente se sanara. Y bueno, repartieron el agua, dejaron que se llevaran el agua y pasó el tiempo y no se sanó nadie, no se sanó ni uno. Y aquí la palabra también está diciendo que por mucho tiempo pasaban estos enfermos en ese lugar esperando, pero no habla de ninguna sanidad, era una creencia. Y que el agua se movía, según algunos estudios, algunos podrían decir que era una erupción marina, que de vez en cuando se movía y hacía mover el agua. Era una creencia popular como hay tantas, como aparece, uno puede ver una virgen en un árbol, o uno viaja a la provincia porque dicen que fulanito de tal tiene esa sanidad milagrosa que lo puede llegar a sanar de cualquier enfermedad. Este lugar del estanque de Bethesda era un lugar donde estaban muchos enfermos en ese lugar, y los religiosos o los sacerdotes en ese tiempo no iban a ese lugar. Era un lugar donde había agua estancada, sucia, y donde lo único que había ahí era la miseria de la humanidad, ciegos, cojos, mudos, paralíticos. Era un lugar no muy deseable, y los religiosos preferían no ir a ese lugar. Quizás alguno de vez en cuando tiraba o le daba algo, una ofrenda a alguno, pero era un lugar desagradable para todos los religiosos y no querían ir a ese lugar. Pero Jesús, después de haber hecho varias sanidades, él decide acercarse a ese lugar, y la Escritura no dice por qué, pero se acerca a un hombre. Jesús eligió a alguien con quien hablar, y lo vamos a leer en el capítulo 5 en adelante. Y dice así: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y quiero parar acá un poquito en el mensaje, en lo que está escrito, y decir que Dios no actúa de esa manera, enviando un ángel a mover agua y cientos de personas que podrían correr desesperadamente y solamente se sanaba uno. No es el carácter de Dios. Dios no actúa de esa manera. La palabra misma lo escribe Juan en el Evangelio como una creencia popular, pero Dios no actúa de esa manera. Dios es grande en misericordia. La palabra Bethesda significa casa de gracia o de misericordia. Y ahí estaba este hombre con tantos años de enfermedad postrado en ese lugar, y podemos ver que este hombre le dice al Señor que él está en ese lugar, pero no puede acercarse al agua porque otros llegan primero. Y muchas veces nosotros nos apoyamos, o muchos se pueden apoyar, en que no somos sanos y no salimos de la situación porque nadie me ayuda, porque nadie puede acudir a mí, nadie me mira, nadie me contempla, y estoy solo y estoy esperando que me ayuden. Y este hombre no tenía quien le acercara a ese lugar. Estaba este hombre desesperanzado, ya no tenía esperanza después de tanto tiempo que
pudiera sanarse. Él no se daba cuenta con quién estaba hablando, evidentemente lo que dice la palabra. Porque él le cuenta a él que no tiene nadie que lo acerque a él. Quizás, pienso yo, en su interior este hombre diría, bueno, este hombre que me presta atención quizás se quede conmigo hasta que se mueve el agua y me levanta y me lleva, quizás me pueda llegar a sanar. Y aquí Jesús le dice algo tan importante a este hombre que uno lo puede tomar para uno también en diversas circunstancias. Y dice así de 8 en adelante. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y Jesús le da una orden a él, algo que sería algo incoherente, como la pregunta, ¿quieres ser sano? No es la primera vez que Jesús hace esa pregunta cuando le pregunta a otro, ¿qué quiere que hagas? Y este hombre era ciego. ¿Y qué quieres que haga por vos? Y era el leproso. Y Señor, sáname. ¿Y qué vamos a pedir? Pero no es una pregunta quizás obvia Dios no pregunta porque sí, sino que Él está esperando a ver qué hay en nuestro corazón si queremos ser sanos. Y aquí este hombre le da esa orden, la primera orden que le dice Jesús con toda la autoridad que tiene Cristo, levántate, levántate, le dice a él. Y dice, toma tu lecho, el lugar donde él estaba postrado durante tantos años, y anda, camina, andate de este lugar. Es la orden que le estaba dando Jesús a este hombre que hacía tanto tiempo que estaba enfermo. Pero bueno, era un día de reposo. Era el día donde, según los religiosos, no se permitían hacer milagros, ni actuar, ni decir nada de parte de Dios. Y vamos a leer del versículo en adelante, del 10 al 13, donde dice así: entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Esto es religión. Este hombre que hacía 38 años que estaba postrado, atado a un lecho, no estaba bien que él se haya sanado, que alguien le haya sanado un día de reposo. No está permitido, no se puede. Esto es la religión, el legalismo, que hace que nos alejen verdaderamente de Dios. Y dice en adelante, y él le respondió, el que me sanó, él mismo dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Bueno, este hombre no supo quién era, quién estaba delante de él. Sabía su nombre, dice, no sabía que era Jesús, un hombre que se le apareció y le habló. Y la religión lo hostigaba a él, diciéndole, ¿quién es este hombre que violó el día de reposo? Podemos encontrarnos acá que este hombre se encontró con Jesús, lo sanó, este hombre empezó a caminar y a mostrarse a los demás, y yo me supongo que los que estaban alrededor dijeron, ¿quién lo sanó? Si el agua no se movió, el agua sigue estancada. ¿Quién es este hombre? Dice la palabra que Jesús se apartó de ese lugar. Entiendo yo que quizás, y algunos estudiosos de la palabra dicen que quizás se alejó para no llamar tanto la atención entre tanta gente que estaba en ese lugar, porque los religiosos también estaban en ese lugar. Y dice el versículo 14 y 15 de este Evangelio 5, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y aquí nos encontramos con un cuadro donde Jesús le habla a este hombre, y una de las posibilidades que uno pueda tener una enfermedad es por el pecado. Porque Jesús le está diciendo,
no peques más. No vuelvas a la vida anterior, no vuelvas a hacer lo que hacías antes, para que no te venga algo peor. Y aquí entiendo yo que nos encontramos todos nosotros cuando Cristo nos ha rescatado de Egipto, del mundo, y nos dice a nosotros que somos sanados, somos perdonados, pero que no volvamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. La palabra arrepentimiento significa un cambio de actitud, no un remordimiento de lo que yo hice, sino verdaderamente y conscientemente espiritual y coherentemente espiritualmente, decir, bueno, ya no hago más lo que hacía antes porque me hacía daño y me hacía mal. No todas las enfermedades son por pecado. Aquí hay un aspecto de la enfermedad. No todos los que están enfermos es por pecado. Pero aquí nos encontramos en este pasaje donde Juan escribió acerca de este estanque, donde este hombre, que no conocemos su nombre, se encontró entre la creencia religiosa, entre un hábito, entre una costumbre, entre un acomodamiento, estaba cómodo como vivía, o Jesús que se le presentó como el Dios vivo para sanarlo. Y eso nos pasa a todos. Necesitamos nosotros tomar una decisión. O seguimos con la religión y con la creencia popular, o nos aferramos a Cristo y le decimos, sí quiero ser sano. La religión nos lleva a un lugar, nos estanca, nos estaciona, no avanzamos. Por eso quizás aún en la iglesia evangélica muchos llegan a la iglesia y se estancan en un lugar y no avanzan, no se levantan, no toman el lecho y caminan. Y Dios nos dice, levántate, toma ese lugar donde estuviste postrado y comienza a caminar. La religión nos quiere tener en el lecho, postrado, ver pasar la vida sin que tengamos una vida sobreabundante, feliz, llena de la gloria de Dios. Aquí nos encontramos con la religión y con la vida de Cristo, con Dios mismo. Y podemos decir nosotros, ¿de qué nos quiere sanar el Señor? Porque de repente muchos pueden acercarse a Dios y no están enfermos. Lo primero que encontramos en la palabra es que Él fue sano físicamente. Y hoy en el nombre de Jesús el Señor te pregunta a vos que me estás mirando si tenés una enfermedad de adicciones, de artritis, de artrosis, de una ACV, problemas digestivos en el reuma, cervicales, fertilidad. ¿Cuál es tu enfermedad? Dijo Dios, Jesús te pregunta si quieres ser sano o seguir aferrado a eso. Y tenemos la posibilidad de elegir hoy a Jesús. Enfermedades como anorexia, fibromialgia, y no solamente físicas, sino también interiores, del alma, envidia, celos, amargura, rencor. Cuando nos damos cuenta y venimos a Cristo que todavía hay rencor en nuestro corazón, hay envidias, hay celos, hay bajo autoestima. Jesús nos dice y te dice a vos, ¿quieres ser sano? Porque Jesús nos pregunta y nosotros tenemos que decir sí o no a Jesús. Él no desparrama sanidad así como si fuera con una manguera de agua para que todo el mundo se sane. Te pregunta, ¿querés ser sano? Y hoy te pregunta a vos de tu situación, ¿querés salir de esa situación? Y Jesús te dice, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. El lecho significa un lugar de estar postrado, ataduras, cadenas. Cristo vino a darnos libertad, a romper toda cadena, a romper todo lecho donde hemos estado postrados durante años en muchas situaciones, físicas, emocionales, aún espirituales también, de muchos que vienen del mundo. ¿Quieres ser libre? Jesús pregunta eso hoy, si queremos ser sanos. En Gálatas capítulo 5:1 dice así:
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Podemos venir, congregarnos, tener comunión, alabar a Dios, pero quizás en el fondo todavía no queremos ser sanos por una conveniencia interior, por un acostumbramiento, por una situación de la cual yo quiero llamar la atención. No quiero cobrar un subsidio, quiero hacer algo y esto si yo me sano no lo voy a poder lograr y quiero seguir en esta situación. Y Jesús nos pregunta si queremos ser sanos. Nosotros nos tenemos que llenar todos, no de un agua estancada, sino de un agua viva que viene del trono de Dios. Y que el Espíritu Santo en nosotros, sobre nosotros, interiormente, dice la palabra que por nosotros correrán ríos de agua vida, no agua estancada, podrida, fea, que no tiene vida, sino un río de agua viva que salta para vida eterna. Esto es lo que Cristo nos propone a cada uno de nosotros hoy. Después de 2000 y monedas de haber escrito esta palabra, hoy Cristo nos viene a preguntar a cada uno de nosotros esta pregunta que no es absurda, porque yo fui testigo de algo así. Y he visto a muchos que yo prefiero quedarme así. Dios está conmigo, pero no, yo no quiero ser sano. Se ha acostumbrado, quiere, uno no sabe. Debemos llenarnos de Cristo. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, 18, él hace referencia a lo que Cristo vino a hacer, que lo hizo con este hombre. Y ahí Jesús se acerca a este hombre ya administrando, trabajando, el ministerio por lo que él vino, el motivo de Cristo, la pasión de Cristo por qué vino a este mundo. Y dice así en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí cita Lucas los versículos sobre Isaías, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, el hombre interior, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Para eso vino Cristo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo y a decirnos a nosotros, ¿querés ser sano? Porque muchas veces físicamente no necesitamos una sanidad física, pero interiormente necesitamos ser sanos, ser renovados. Sanidad interior se llama Cristo, el Espíritu Santo es el que viene a cada uno de nosotros. No debemos nosotros estar esperando que venga el milagro, sino que nosotros buscar a Cristo y el milagro estará en Él. Él es el milagro en nuestra vida que nos transforma, nos va cambiando y tenemos que dejar de creer la creencia mundana. Cristo no es una creencia mundana, Cristo no es religión, Cristo es agua viva que viene del trono de Dios. Cristo es la imagen de Dios en la tierra y Dios mismo te pregunta a vos hoy si quieres ser sano. Y está en tu corazón que vos le digas al Señor, sí, quiero ser sano, y yo te propongo que por el Espíritu Santo que te revela a vos en este momento, le diga, quiero ser sano de tal cosa. Quiero, Señor, librarme de tantas pastillas que he tomado durante años. Líbrame, Señor. Sáname, Señor. Porque Cristo vino a sanarnos interiormente y físicamente. Que esta palabra del Señor esté en tu corazón, que medites sobre ella, que no te aferres a la creencia del mundo y que no estés dentro de un evangelio también estancado, al lado de una fuente mirando cómo los demás se sanan o no, sino que el Señor te dice que te levantes, que no sigas en ese lugar. Andar significa prosperar, madurar, vivir, tener una vida en plenitud
como Él vino a darnos sobreabundante. No estar pidiendo y esperando que alguien me ayude, que alguien me ore, que alguien me sane, que es bueno orar y poner las manos, pero tenemos todos que levantarnos de donde estamos, caminar en la búsqueda del Señor. El Señor parece que conocía también a este hombre un poco, por eso le dijo que no peques más. También se lo dijo en otro pasaje a una mujer que fue hallada en un acto de adulterio y le dijo, yo te perdono y no lo hagas más. Jesús nos llama en este tiempo, hoy, en esta palabra, a reflexionar sobre nosotros para que el Señor nos sane. Y está en nuestro corazón abrir para que diga, sí Señor, yo necesito que tú me sanes de esto o de esto o de esto o de esto, y yo no conozco tu situación, pero el Señor sí, y sabe cuánto tiempo has estado con esto que te ha llevado mucho tiempo. Hermano, que el Señor te siga bendiciendo, que esta palabra esté en tu corazón y el Espíritu Santo te la recuerde. ¿Quieres ser sano?, te pregunta el Señor. Toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. Que el Señor te siga bendiciendo, nos vemos en la semana. Gracias.